el pecado original, la caída del hombre, la creación estaba completa, y la obra maestra de Dios brillaba con un esplendor indescriptible. El jardín del Edén no era solo un lugar, sino un reflejo de la perfección divina. Cada planta, cada animal y cada río formaban un ecosistema diseñado para funcionar en armonía, testimonio del amor y la inteligencia del Creador. En el corazón de este paraíso habitaban Adán y Eva, los primeros humanos. Formados a imagen y semejanza de Dios, habían sido creados para gobernar sobre la creación, ser sus administradores y vivir en una relación íntima con su Creador. Su existencia estaba marcada por la inocencia, la alegría y una libertad que no conocía límites, salvo uno. El pacto de obediencia en medio del Edén, Dios plantó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles no eran ornamentales, tenían un propósito espiritual profundo. El árbol de la vida simbolizaba la inmortalidad, la vida eterna en comunión con Dios. Por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la capacidad de decidir entre lo que es correcto y lo que es erróneo, algo que solo Dios podía manejar sin consecuencias desastrosas. Dios había dado a Adán y Eva un mandato claro: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 16-17. Esta prohibición no era una restricción arbitraria. Era un recordatorio de que, aunque Adán y Eva gobernaban la creación, seguían siendo criaturas dependientes de Dios. El árbol prohibido era una prueba de confianza y obediencia. Mientras eligieran depender de Dios, permanecerían en el estado de perfección y comunión con Él. Durante un tiempo, esta armonía permaneció intacta. Adán y Eva vivían sin vergüenza ni culpa, libres de cualquier mancha de pecado. Cada tarde, caminaban con Dios en el frescor del día, disfrutando de una relación que ningún ser humano ha experimentado desde entonces. La entrada de la serpiente un día, mientras Eva paseaba por el jardín, una presencia perturbadora se le acercó. Era la serpiente, descrita en la Escritura como más astuta que cualquier otro animal. Sin embargo, detrás de su apariencia había algo más: Satanás, el ángel caído, que buscaba destruir lo que Dios había declarado muy bueno. Satanás no podía atacar directamente a Dios, pero podía intentar corromper a sus criaturas más preciadas. Eligió a Eva como su objetivo, y comenzó con una pregunta que parecía inocente, pero que estaba llena de malicia: ¿de veras Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Esta pregunta no era simplemente un cuestionamiento, era una estrategia para sembrar duda en el corazón de Eva. Satanás sabía que, si podía hacerla dudar de la bondad y las intenciones de Dios, tendría una oportunidad de llevarla al pecado. Eva respondió: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Eva añadió una prohibición que Dios nunca había dado: ni lo tocaréis. Este pequeño detalle revela que ya había comenzado a malinterpretar el mandato de Dios, viéndolo como más restrictivo de lo que realmente era. Satanás entonces lanzó su ataque final: no moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Estas palabras apelaron al orgullo y al deseo de Eva de ser más de lo que Dios había planeado para ella. Satanás insinuó que Dios estaba reteniendo algo bueno, y Eva comenzó a creer la mentira. El acto de desobediencia: Eva miró el árbol con nuevos ojos. Hasta ese momento, había respetado la prohibición de Dios, pero ahora el fruto le parecía hermoso, deseable y lleno de promesas. Lentamente, extendió la mano, tomó el fruto y lo comió. Luego, buscó a Adán y le ofreció el fruto. Él, sin resistirse, también comió. En ese momento, todo cambió. La desobediencia no fue solo un acto físico, fue una rebelión espiritual, una declaración de independencia contra Dios. Las consecuencias inmediatas al comer del fruto: sus ojos se abrieron, pero no para experimentar la gloria que Satanás había prometido.
En lugar de sentirse empoderados, se sintieron expuestos. Por primera vez, notaron su desnudez y sintieron vergüenza. La inocencia que había definido su existencia desapareció en un instante. Intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuera, un intento simbólico de ocultar su pecado. Sin embargo, este esfuerzo humano era insuficiente para reparar la ruptura espiritual que había ocurrido. Cuando escucharon la voz de Dios caminando en el huerto, el miedo los invadió. Algo que nunca antes habían sentido. Se escondieron entre los árboles, intentando escapar de su Creador. El enfrentamiento con Dios, sabiendo exactamente lo que había ocurrido, llamó a Adán: ¿Dónde estás? Adán respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Dios continuó: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, culpó a Eva: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto, y yo comí. Eva, a su vez, culpó a la serpiente: la serpiente me engañó, y comí. Aunque intentaron justificar sus acciones, Dios no podía ignorar el pecado. Pronunció su sentencia con justicia y solemnidad. El juicio divino primero, condenó a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Estas palabras contenían la primera promesa de redención: un día, un descendiente de la mujer vencería al poder de la serpiente, aplastando su cabeza. Luego, Dios se dirigió a Eva: multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Finalmente, habló a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres, y al polvo volverás. La expulsión del Edén. El Edén ya no podía ser su hogar. Si permanecían allí, podrían comer del árbol de la vida y perpetuar su estado caído. En un acto de misericordia, Dios los expulsó del jardín, colocando querubines y una espada encendida para proteger el camino al árbol de la vida. Sin embargo, antes de enviarlos al mundo exterior, Dios les hizo túnicas de piel para cubrir su desnudez. Este gesto simbolizaba el sacrificio necesario para cubrir el pecado, una sombra del sacrificio definitivo que vendría a través de Jesucristo. La promesa de redención. Aunque la humanidad había caído, la historia no terminó allí. Dios había prometido que un día, la descendencia de la mujer vencería al enemigo y restauraría lo que se había perdido. Esta esperanza sería el hilo conductor de toda la historia de la redención, culminando en la obra de Cristo en la cruz. Adán y Eva vivieron el resto de sus días enfrentando las consecuencias de su desobediencia, pero también con la esperanza de que Dios cumpliría su promesa. Reflexión sobre el pecado original. El relato del pecado original en Génesis 3 no es solo una historia antigua, es una descripción profunda de la naturaleza humana y nuestra relación con Dios. A través de este evento, se nos muestra la realidad del pecado, sus consecuencias, y sobre todo, la esperanza de la redención. 1. La naturaleza del pecado. El pecado comienza con una mentira, una duda sembrada en el corazón acerca de la bondad de Dios. En el caso de Eva, la serpiente no negó directamente a Dios, sino que cuestionó su carácter: ¿realmente Dios quiere lo mejor para ti? Esa pregunta sigue resonando en nuestras vidas hoy. Cada vez que desconfiamos de Dios o elegimos nuestros propios caminos, seguimos el mismo patrón de Adán y Eva. El pecado no es solo la transgresión de una norma, es una rebelión contra Dios, un intento de tomar el lugar que solo le pertenece a Él. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, esencialmente dijeron:
queremos decidir lo que está bien y lo que está mal. No necesitamos que Dios lo haga por nosotros. 2. Las consecuencias del pecado. El pecado nunca afecta solo al pecador. La desobediencia de Adán y Eva trajo dolor, sufrimiento y muerte no solo a ellos, sino a toda la creación. La tierra, que antes les proveía con facilidad, ahora requeriría esfuerzo y trabajo arduo. La relación entre el hombre y la mujer, diseñada para ser de unidad y compañerismo, se vio afectada por el conflicto y la lucha por el poder. Más importante aún, el pecado rompió la comunión entre el hombre y Dios. Esa separación espiritual es la raíz de todos los problemas humanos, desde la ansiedad y el miedo hasta la injusticia y la opresión. 3. La misericordia de Dios. A pesar de la gravedad del pecado, el relato de Génesis 3 también está lleno de esperanza. Desde el momento en que Adán y Eva cayeron, Dios comenzó a revelar su plan para restaurar a la humanidad. La promesa de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente apunta directamente a Jesucristo, quien en la cruz venció el poder del pecado y de Satanás. Además, el acto de Dios al cubrir la desnudez de Adán y Eva con túnicas de piel es un símbolo poderoso de su gracia. Para cubrir su pecado, fue necesario un sacrificio, anticipando el sacrificio final de Jesús, quien dio su vida para cubrir nuestra vergüenza y reconciliarnos con Dios. 4. Nuestra respuesta. El pecado original no solo explica por qué el mundo está lleno de sufrimiento, sino también por qué necesitamos desesperadamente un Salvador. Todos hemos heredado esa inclinación a desobedecer a Dios, pero también hemos recibido la oportunidad de ser redimidos por medio de Jesucristo. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Confiamos plenamente en Él o permitimos que las dudas y las mentiras de este mundo nos alejen de su voluntad? ¿Reconocemos nuestra necesidad de su gracia, o seguimos intentando cubrir nuestro pecado con hojas de higuera simbólicas, confiando en nuestros propios esfuerzos? Para enriquecer aún más la historia del pecado original y darle mayor profundidad, exploremos algunos temas adicionales, vinculándolos con la narrativa principal y sus implicaciones. El impacto del pecado en la creación. Cuando Adán y Eva cometieron su acto de desobediencia, el impacto no se limitó solo a ellos. Toda la creación, que hasta ese momento había funcionado en perfecta armonía, fue alterada profundamente. El jardín del Edén, diseñado como un paraíso eterno, comenzó a reflejar las consecuencias del pecado. Antes de la caída, cada parte de la creación testificaba de la bondad de Dios. Los ríos fluían con aguas cristalinas que daban vida a todo lo que tocaban. Los árboles producían frutos en abundancia, sin esfuerzo alguno por parte de Adán y Eva. Los animales coexistían en paz, sin miedo, depredación o violencia. Era un mundo perfecto, donde cada elemento servía a un propósito divino. Sin embargo, con la entrada del pecado, esta armonía fue rota. La tierra, que había sido generosa, ahora resistiría al esfuerzo humano. Dios pronunció sobre ella: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Génesis 3, 17-18. Este juicio no fue solo un castigo para Adán, sino también una transformación de la creación misma. Los espinos y cardos, que simbolizan el sufrimiento y la dificultad, se convirtieron en un recordatorio constante de la caída. Un mundo que gime. El apóstol Pablo describe este estado en Romanos 8, 20-22, porque la creación fue sometida a frustración, no por su propia voluntad, sino por la voluntad del que la sometió. En la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto. El pecado de Adán y Eva no solo afectó a la humanidad, sino que también llevó a la creación a un estado de frustración. La tierra, diseñada para ser un reflejo de la gloria divina, ahora lucha contra la corrupción. Los ciclos naturales, que antes funcionaban en perfecta sincronía, comenzaron a experimentar caos,
tormentas, sequías, plagas y desastres naturales. Los animales, que antes vivían en paz, comenzaron a devorarse unos a otros. La relación entre los seres humanos y la creación también cambió. En lugar de ser administradores amorosos, los humanos comenzaron a explotar y destruir la naturaleza. Las emociones de Dios ante el pecado original. El relato del pecado original no solo describe la caída de la humanidad, sino que también revela la profundidad del carácter de Dios. En medio de su justicia perfecta, vemos destellos de dolor, amor y misericordia divina. Explorar las emociones de Dios nos ayuda a entender mejor cómo el pecado afecta su relación con la humanidad y la creación. 1. La tristeza de un padre traicionado. Cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios no reaccionó de manera fría o distante. Aunque Él es omnisciente y sabía lo que ocurriría, esto no disminuyó el dolor de ver a sus hijos, hechos a su imagen, apartarse de Él. Como un padre que observa a su hijo tomar una decisión destructiva, Dios sintió una tristeza profunda. Podemos imaginar ese momento en el que Dios caminó por el jardín buscando a Adán y Eva. Sus palabras no fueron de ira inmediata, sino de un anhelo doloroso: ¿dónde estás? Génesis 3, 9. Estas 3 palabras reflejan un corazón quebrantado. Dios no preguntaba porque desconociera la ubicación física de Adán y Eva, sino porque su comunión con ellos había sido rota. La pregunta revela el deseo de restaurar la relación perdida, un eco de su amor paternal. 2. La justicia de un Creador santo. Dios no puede ignorar el pecado porque va en contra de su naturaleza santa. Su tristeza no anula su justicia. Cuando Adán y Eva intentaron justificarse, culpándose mutuamente y a la serpiente, Dios respondió con un juicio que era tanto una consecuencia natural como una declaración de su carácter justo. Al maldecir a la serpiente, la tierra y pronunciar las consecuencias para el hombre y la mujer, Dios mostró que el pecado tiene un costo. Sin embargo, incluso en su justicia, no reaccionó con crueldad. Cada juicio estaba impregnado de propósito, enseñando a la humanidad las consecuencias del pecado, pero también apuntando hacia la redención futura. 3. El amor de un Redentor misericordioso. A pesar de la gravedad del pecado, la respuesta de Dios estuvo marcada por la misericordia. Cuando Adán y Eva intentaron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, Dios les hizo túnicas de piel, Génesis 3 y 21. Este gesto puede parecer pequeño, pero tiene un significado profundo. Dios proveyó una cobertura adecuada, un sacrificio simbólico para cubrir su vergüenza y restaurar parcialmente su dignidad. Este acto refleja el carácter de Dios como un padre amoroso que no abandona a sus hijos en su miseria, sino que comienza a trabajar para su restauración. La tristeza y el dolor no lo llevaron a la venganza, sino a trazar un plan redentor que culminaría en la cruz de Cristo. El papel de Satanás en la redención. Aunque Satanás, representado en el relato como la serpiente, buscó destruir el propósito de Dios para la humanidad al introducir el pecado en el mundo, su intento de sabotaje se convirtió en el primer paso hacia el plan divino de redención. Este aspecto nos revela un tema recurrente en las Escrituras: Dios utiliza incluso las acciones del enemigo para cumplir sus propósitos. La intención maligna de Satanás 1. La intervención de Satanás en el jardín del Edén fue un acto deliberado para desviar a la humanidad del propósito de Dios. Al tentar a Eva con una mezcla de verdad y mentira, buscó sembrar dudas sobre la bondad y autoridad divina. 2. La ironía de la derrota de Satanás en su intento de sabotear el propósito de Dios: Satanás se convirtió, sin quererlo, en un instrumento para mostrar la gloria y la gracia divina. La caída trajo consigo la necesidad de un Salvador, y a través de Jesucristo, Dios no solo restauró lo que se había perdido, sino que también venció a Satanás de manera definitiva. En la cruz, el enemigo pensó que había obtenido su mayor victoria. Sin embargo, fue allí donde se selló su derrota. Al desarmar a los poderes y a las potestades, los exhibió públicamente como derrotados, triunfando sobre ellos en la cruz, Colosenses 2 y 15. La muerte y resurrección de Jesús no solo redimieron a la humanidad, sino que también despojaron a Satanás de su poder sobre ella.
La redención a través de Cristo fue el golpe final que había sido anunciado en Génesis 3 y 15. Dios nos invita a regresar a Él con confianza, sabiendo que su justicia siempre está acompañada de su amor eterno. 3. Satanás como un recordatorio de la gracia. El papel de Satanás en la historia del pecado original también nos recuerda la magnitud de la gracia de Dios. A pesar de los intentos constantes del enemigo por desviar a la humanidad, Dios sigue extendiendo su amor y misericordia. Cada ataque de Satanás se convierte en una oportunidad para que Dios demuestre su poder redentor. Esto se ve reflejado en la vida de los creyentes. Aunque Satanás sigue tentando y acusando, 1 Pedro 5, 8, Apocalipsis 12 y 10, Dios utiliza incluso esas pruebas para fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él. Lo que el enemigo planea para nuestra destrucción, Dios lo transforma en crecimiento espiritual y bendición. Este tema nos invita a confiar plenamente en la promesa de Dios, podemos estar seguros de que su plan para nosotros es perfecto y su victoria es segura.